Para nosotros es un gran honor este tipo de taller, porque yo creo que a los estudiantes les puede servir de mucho provecho, no solamente para la cátedra, sino para la universidad. Así que yo creo que todos vamos a aprender un poco aquí con Ariadne. Quiero agradecerte un montón, por cierto, primero por la puntualidad de todos los interesados y también a ti por disponer de tu tiempo para explicarnos de una manera sencilla cosas tan complejas, por así decirlo, eh, y resultan muy importantes para cualquier estudiante. Así que muchísimas gracias y nada, yo le cedo inmediatamente la palabra a Mónica y reiterar nuestra gratitud a todos y especialmente a ti, Ariane. Muchísimas gracias. No, ustedes por la invitación. Bueno, voy a proceder a hablar sobre Ariadne y presentársela. Ariadne es, aparte de mi amiga, muy buena amiga, Ariadne Amador es economista y hizo su maestría en economía en la Universidad de New York como becaria Fulbright Messit. Ella es docente también en universidades dominicanas y está trabajando en la conformación de una organización con la finalidad de promover conocimientos en el campo de la economía y crear un espacio abierto para el debate y el análisis. Ariane, gracias por acompañarnos y podemos iniciar inmediatamente. Vamos a darle con todo. Sí, nada más pedirles, y excúsame, Ariane, pedirles a todos que cierren los micrófonos y que esperen hasta el final de del taller para hacer las preguntas. Solamente ese de orden, para aprovecharla porque tenemos el tiempo un poco limitado y también porque vamos a grabar la conferencia. Así que nada, ahora sí, Ariane, disculpa. Ahora sí comenzamos. Nada, Mónica ya me presentó. La idea es compartirles un poquito de mi experiencia y de herramientas que he visto relacionadas a cómo escribir artículos académicos. Es un poquito teórico lo que vamos a ver, pero yo les voy a ir compartiendo algunos tips y algunas recomendaciones que me han servido a mí muchísimo para poder escribir y cosas que quizá a mí no me dijeron cuando estaba en la universidad, que creo que eso es algo también importante para compartir. Entonces, déjenme compartirles de una vez la presentación y vamos a comenzar. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, perfecto. Ok, denme un segundito por si acaso el internet se complica. Entonces, antes de iniciar, yo quisiera hacerles algunas preguntas para conocer un poquito de ustedes. Quizá no vamos a tener tiempo de conocernos a profundidad, pero sí, al menos yo voy a tener una idea de con quiénes estoy hablando, ¿no? Lo primero que yo quiero preguntar es, ¿quiénes del grupo, y pueden hacerlo levantando la mano a través de Zoom, quiénes del grupo han escrito ya algún artículo académico, ya sea por alguna tarea o por alguna asignación? Vamos a ver, levantando la mano. Una mano levantada, dos manos levantadas. Unas cuantas manos levantadas. O sea que algunos de ustedes ya han tenido relación con este tipo de escritos. ¿Y por qué? ¿Alguien me puede compartir por qué les ha tocado escribir este tipo de artículos? Si alguien quiere compartir por qué y qué fue lo que le tocó escribir, puede quitar el mute del micrófono y compartirlo. Cuéntanos, Stephanie. Stephanie Zapata, que la veo levantando la mano. Sí, en cuarto de bachiller, nuestro trabajo final de sociología fue hacer un trabajo de investigación sobre el neoliberalismo y cómo afectaba a los trabajadores informales. Interesante.
¿Alguien más tiene alguna otra historia que compartir acerca de cuándo le tocó redactar algún artículo científico o académico? Bueno, parece que solo Stephanie tiene alguna historia. Y otra pregunta que yo creo que también es importante para ayudarnos a enfocar un poquito lo que vamos a ver hoy. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que ustedes enfrentaron al escribir esos textos? ¿O que enfrentan actualmente al escribir esos textos? Veo una mano levantada. Cuéntanos, Stephanie, en lo que se animan los otros. Bueno, fue cómo distribuir toda la información recolectada. Hicimos encuestas, y también entrevistas, y había tanto que escribir, y mi compañero y yo como que nos limitamos mucho al criterio propio, y aunque teníamos información, pero no sabíamos cómo distribuirla, hacerla que engranara todo en una buena perspectiva, y eso fue lo que más nos costó. Creo que eso también le quitó mucho prestigio al trabajo. Quizá no poder resumir la información de la mejor forma posible, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartirnos alguna dificultad que tenga a la hora de escribir este tipo de textos? Bueno, Paola, cuéntanos. bueno, en mi primer artículo, la dificultad que tuve era la de resumir. Me costaba mucho hacer un resumen porque era de una investigación, entonces luego tenía que hacer, para ese artículo tenía que hacer, o sea, como resumir el marco teórico y también los resultados, y se me hacía muy difícil ponerlo en la cantidad de páginas que me requerían para que sea de fácil lectura. Me parece que resumir es una de las complejidades que enfrentamos. ¿Alguien más que nos quiera compartir alguna otra dificultad? Josué tiene la mano levantada. Cuéntanos, Josué. Saludos, buenas, muchas gracias. Una de las dificultades que he poseído cuando escribo un artículo científico es el lenguaje técnico que me complica en algunas ocasiones que otras personas lo puedan comprender. Por ejemplo, cada vez que escribo me auxilio mucho de las ciencias exactas, principalmente con cálculos matemáticos o con informaciones científicas, porque entiendo que es lo más acercado a la realidad. Si bien es cierto que el derecho es lo que nosotros estudiamos, pero el derecho va a depender mucho del criterio de cada persona que aplique y de acuerdo a cuál sea la escala de valores. Sin embargo, las ciencias naturales siempre son exactas independientemente de dónde se aplique. Entonces, cuando mezclo derechos con ciencias naturales, muchas veces los artículos hay que tener un nivel de conocimiento amplio en esa área para poderlo comprender y aterrizarlo a que todo el público lo entienda, es lo que más me ha costado. Sí, eso a veces cuesta también, es una dificultad importante. Aquí alguien nos comenta que encontrar información oficial actualizada es también una dificultad, y entiendo que más en nuestro país con los temas de data e información, y aportar nuevas ideas al debate, menciona otra persona. También es un poquito difícil a la hora de dar nuestras conclusiones y recomendaciones, garantizar que sean relevantes. Entonces, yo les voy a compartir algunas de las principales dificultades que tenemos, ¿no? En general a la hora de escribir artículos, pero antes les comento un poquito de cuál va a ser la agenda que vamos a seguir. Vamos a tener la introducción y bienvenida, luego vamos a ver una perspectiva macro acerca de la escritura de textos académicos y científicos, luego nos vamos a enfocar en la redacción de artículos más cortos, vamos a ver incluso algunos ejemplos y qué podemos hacer con esos artículos que escribimos,
Luego vamos a abrir una sección de preguntas y aclaraciones y vamos a ir a la parte de cierre y agradecimiento. De nuevo, si tienen cualquier pregunta, importante que las vayan anotando y las dejamos para el final para fluir un poquito mejor. A menos que sea que puntualmente no entiendan un concepto y debamos repasarlo para claridad de todos. Entonces, como conversábamos, aquí está un listado, ¿sí? Disculpa, Ariane, la presentación no se está viendo en la pantalla. No se está viendo. ¿Quieres que la comparta yo de aquí? Sí, porfa, compártela, yo te voy avisando. A ver, yo la tengo abierta aquí, igual. Perfecto, entonces tú puedes ir al slide 4. Entonces, este es un listado de los problemas generales que a veces nos encontramos cuando vamos a escribir un artículo académico científico. Primero, titulación poco clara. El título no nos llama la atención o el título no dice exactamente qué es lo que vamos a leer. Segundo, una adecuada organización o estructura del resumen. Sin un resumen claro, pues aunque el título me diga de qué se trata, yo no me va a llamar la atención como lector para leerlo. Tercero, ausencia o exceso de palabras clave o que no cumplen dicha función. Es muy importante a la hora de nosotros tener nuestros textos listos, determinar cuáles son las palabras claves del mismo para que así esto ayude al lector a encontrar nuestro texto y conectarlo con su información de interés. Otra falta que encontramos bastante es la falta de estructura y documentación en la introducción. Vamos a ver más adelante qué es lo que debe llevar la introducción y cómo cometemos ciertos errores que la hacen ser una parte del documento débil. Pobre discusión de los resultados. En algunos casos tenemos trabajos donde se hace, digamos, un esfuerzo exhaustivo para conseguir información exhaustiva en la revisión literaria, y también se trabaja muchísimo para conseguir la data, pero si no tenemos una discusión relevante de esos resultados, pues es muy difícil que sea un trabajo exitoso. Deficiente redacción de las conclusiones, esto ocurre también. Se supone que los trabajos deben tener un buen inicio y un buen cierre. Si somos deficientes a la hora de redactar, pues nuestro trabajo no va a servir de nada. Estructura poco ajustada a las convenciones de los géneros académicos e investigativos, una estructura que quizá no cumple con los requerimientos que se piden, o es muy informal o muy técnica y no ayuda al lector, no ayuda a ese público objetivo a entenderla bien. Desconocimiento de las normas de citación, y vamos a ver que esto es muy importante, tanto a lo largo del texto como al final del mismo. No seguir las convenciones académicas ni las normas de las revistas. Si al final el interés de nuestro artículo es que sea publicado, pues es muy importante desde el inicio que nosotros conozcamos cuáles son las principales convenciones de las revistas o de los foros o de cualquier herramienta donde queramos publicarlas. Y finalmente, un problema que también es un poquito incómodo, principalmente para quien revisa los trabajos, es el tema de las inconsistencias ortográficas, gramaticales y de forma en general. Y vamos a hablar un poquito ahora de todos estos temas. Pero desde el punto de vista de alguien que revisa un trabajo, más allá de temas, por ejemplo, relacionados con exceso de contenido o temas de forma puntuales, este es el listado de cosas que primero se ven, para que ustedes tengan una idea. Podemos pasar al siguiente. ¿Cuáles son aquellas cosas que nosotros debemos tomar en cuenta desde que iniciamos a redactar? Ya sabemos un poquito cuáles son los problemas. ¿Cómo nosotros ayudamos a que esos problemas se vayan quedando atrás? Bueno, primero tenemos que conocer cuáles son, digamos, las convenciones generales de los textos académicos y después conocer cómo debe ser su estructura y qué cosas debe tener cada elemento. ¿Cuáles son esas características que debe tener un texto académico? No importa el área, porque bueno, yo quizá les hablo desde la parte de economía, matemáticas, pero ustedes pueden tener afinidad con otras áreas también y que esto les sea útil por igual. Primero, un texto académico debe ser claro, de forma tal que lo que yo explico pueda ser entendido
por el público al que va dirigido. Debe de tener un lenguaje apropiado, ni muy coloquial, ni demasiado técnico, como les decía. Debe de contar con 3 elementos que deben de ir también atados a cualquier tipo de texto que nosotros escribamos. Y es cohesión en los diferentes puntos que incluye el texto, coherencia de inicio a fin en todas las ideas que compartamos e intencionalidad clara. O sea, que yo tenga una intención de mi texto clara y que eso se manifieste a través de sus páginas. Debemos de ser también precisos y concisos, no abundar mucho, y eso se logra con la práctica. Ese tema de poder resumir quizá mucha información, así como me decían que se les complica. Y es cierto, porque a veces hallamos muchos materiales buenos relacionados a un tema, pero es muy importante aprender a ser precisos y concisos y a elegir cuáles son las informaciones, primero, relevantes para comunicar lo que yo quiero comunicar y segundo, relevantes para mi lector. Lo siguiente es estilo y rigor científico. Todo texto científico debe de seguir cierto estilo que va a estar conectado con su finalidad. Si es, por ejemplo, para una clase, yo tengo una rúbrica de parte del profesor. Si es para una revista, yo tengo también una rúbrica de parte de los editores de la revista. Y debe seguir cierto lineamiento que puede ir conectado a diferentes metodologías. Por ejemplo, en Latinoamérica generalmente se utiliza mucho el estilo APA y todos los criterios que contiene APA para ello. En otros lugares se utilizan otros estilos también, pero la idea es tener claro qué es lo que se espera de ese texto y cómo debe estar entonces alineado. Entrada y final adecuados. Al igual que un libro, cuando usted comienza a leer las primeras páginas, usted decide si le interesa o si no. Por eso es muy importante que el inicio de su trabajo, que tiene varias partes, sea, digamos, que finamente redactado para llamar la atención del lector y que el final sea contundente para dejar ese mensaje que usted quiere llevar a través de su trabajo. Y por último, buena citación. La citación es importante por varias cosas. Primero, por los temas relacionados con el plagio. Y segundo, porque nosotros lo que estamos haciendo es tomando quizá conocimiento de otras personas, adaptándolo a nuestro tema y potencializando ese conocimiento. Entonces es muy importante que nosotros le demos el crédito de la forma adecuada a esas personas que trabajaron previo a nosotros el tópico en cuestión. Entonces, ¿cuál es la estructura básica de un artículo científico o académico? Hay mucha literatura que nos habla de este tópico y, como les decía, en muchas ocasiones utilizamos el estilo APA, que es el que probablemente más conocemos. Pero, si quisiéramos resumir, en general, cualquier artículo científico tiene la siguiente estructura. Y aquí no estamos hablando de una extensión puntual, porque podemos tener artículos cortos o artículos ya mucho más largos. Si queremos saber cuál debe ser la estructura ideal, digamos, sería esta. No importa si cuenta con una o dos partes adicionales. Primero, el título. El título debe ser claro, no debe tener más de 15 palabras y debe ser explícito, claro y conciso. Eso es muy importante. Y hacer la diferencia entre lo que es nuestro tema y nuestro título. El tema es ese tópico que nosotros estamos abordando. El título es puntualmente cuál es el nombre que va a llevar nuestro trabajo. Y de hecho, una recomendación importante con relación al título es que es algo que podemos dejar de último. ¿Por qué? Porque aunque nosotros estamos claros de nuestro tema, cuando vamos avanzando en el desarrollo del trabajo, puede que surjan cambios o que el alcance se modifique o que decidamos al final cortar una parte de lo que pensábamos hacer, como me ha pasado bastante. Y el título no debe de guiar el trabajo, sino que el trabajo debe guiar al título. Por eso la recomendación de dejarlo para el final. Un artículo debe contar con un listado de autores, esto es por los aspectos de mérito y de ética, y deben organizarse, se deben colocar en orden alfabético. Luego entonces los datos de afiliación de los autores, en el caso de que el artículo esté conectado a una universidad o alguna institución,
para que quede también marcado a qué institución pertenecen. Después, entonces, importante el resumen, pues es lo primero que el lector va a ver luego del título. Y aquí usted va a sintetizar de la forma más clara posible de qué se trata su trabajo. Y debe incluir un resumen de qué usted está abordando, cuáles fueron sus resultados y, si cabe, claro, la importancia de esto. Y esto no debe pasar de 200, 300 palabras, a lo mucho. En algunos casos, cuando hablamos de textos más cortos, con entre 150 y 250 palabras está bien. Las palabras clave. En economía, a la hora de escribir artículos científicos, hay una guía para colocar palabras claves que viene del Journal of Economic Literature. Entonces, ¿de qué se trata esa guía? Cuando yo busco palabras claves para un texto, yo lo que hago es colocar de 3 a 5 palabras que me digan más o menos cuál es el tema relacionado al texto, para que cualquier persona que busque algo de ese tópico, en cualquier base de datos donde se registre ese trabajo, pueda encontrarlo. En economía se utiliza una nomenclatura alfanumérica, donde yo tengo un listado bastante amplio de diferentes tópicos relacionados con el quehacer científico de la economía, y yo ubico mi tópico y tengo una letra y un número para describirlo. Por ejemplo, en el último trabajo que yo hice el año pasado, tratábamos algo relacionado a comercio. Comercio entre Asia y América Latina. Entonces, mis palabras clave en ese trabajo fueron comercio, que era el código F1, Asia, que era el código C63, y América Latina, que era el código N75. Entonces, ya para alguien que va a ver ese texto, es mucho más fácil encontrar textos relacionados o tópicos relacionados, porque ya yo le estoy dando no solo una palabra, sino un código de referencia que es universal. No estoy clara de cómo esto funciona quizá en otras carreras, pero igual les puedo pasar información de cómo funciona para economía. Es la nomenclatura JEL, del Journal of Economic Literature. Si quieren se los escribo en el chat aquí para que lo tengan. Si ustedes van, por ejemplo, a muchas de las publicaciones que tiene el Banco Central, van a encontrar que los autores utilizan esta nomenclatura, porque es un requisito de los textos que salen de ahí y también por lo fácil que resulta luego buscarlo para los colegas. Entonces, ya después que tenemos esos elementos iniciales, viene la introducción. La introducción a veces se mezcla con el marco teórico, pero yo la coloco por separado porque tienen fines distintos. La introducción nos da las principales ideas del texto y es donde usted comienza a comprar ese lector. Esa introducción tiene que ser interesante y resumir de forma muy inteligente lo que usted detalla en el texto y contarle al lector qué es lo que va a ver. En el resumen hacemos una síntesis de qué contiene el trabajo. En la introducción le resumimos al lector qué va a ver con más detalle. Es clave que la introducción sea bastante buena porque, de nuevo, es en las primeras páginas del texto donde nuestro lector se va a interesar o va a irse a leer otro trabajo. Ya cuando nosotros tenemos la introducción, pasamos al marco teórico. En el marco teórico viene una parte bien difícil, que es tratar de sacar el provecho de toda esa revisión literaria que hemos hecho. Y conecta con los problemas que compartían hace ratito. Cuando yo me leo 10, 15, 20 documentos para hacer un trabajo, va a ser muy difícil yo en probablemente varias páginas o incluso en algunos párrafos, para los textos más pequeños, colocar las partes más importantes de lo que yo leí. Entonces aquí, para mí, una recomendación es tratar de construir ese marco teórico a través de un hilo conductor, donde yo o cuento una historia, comenzando desde lo general a lo particular, o cuento una historia temporal, donde yo voy desde los textos más relevantes y más antiguos hasta lo nuevo y lo que más conecta con lo que yo estoy escribiendo. Hay muchas formas de plantearlo, pero la idea es que usted defina
un guión, digamos, entre comillas. Un guión ya sea en términos de lo general a lo particular o en el aspecto temporal. A mí me gusta mucho hacerlo de lo general a lo particular y en mi caso yo, por ejemplo, tomo, si tengo un concepto X, yo trato de buscar quién fue el primer autor que abordó ese concepto y luego trato de entender cuáles fueron los aportes más importantes de otros autores y en el caso nuestro trato de buscar tanto internacionales como locales y busco que, digamos, los últimos párrafos de ese marco teórico tengan muy buena conexión con mi tema. En mis últimos párrafos, al menos en mi caso, yo siempre voy a incluir aquellos textos que se parecen más a lo que yo estoy escribiendo, digamos, que son más específicos. Entonces, muy importante que para su marco teórico usted haga su guión previo antes de redactarlo y que la historia que cuente le haga sentido. En este tema de la escritura académica es muy importante el aspecto científico, pero el aspecto creativo también tiene una importancia clave, porque, claro, nosotros tenemos el conocimiento y tenemos 1.000.000 de artículos por ahí que nos van a servir de referencia, pero tenemos que ser muy creativos a la hora de comunicarlos y a la hora de transmitir esas ideas, porque son ideas que vienen de otras personas y también ideas propias. Entonces, muy importante la creatividad en todo esto. Entonces, luego de que nosotros tenemos nuestro marco teórico, probablemente en un trabajo corto no tenemos todavía 2 páginas, pero esto es muy importante. Podemos pasar al siguiente, Mónica. Entonces, vamos a hablar de la metodología. Aquí yo debo contar de forma explícita cómo yo voy a hacer eso que me planteé. En los puntos anteriores yo estuve hablando de qué yo voy a hacer. En este punto yo tengo que plantear cómo lo voy a hacer. Y dependiendo del tipo de trabajo, va a llevar elementos de metodología relacionados con matemáticas, elementos relacionados con pruebas clínicas, pero aquí yo debo contar cómo yo voy a analizar esa pregunta que me planteé al inicio. Ya cuando tengo mi metodología entonces descrita, que a veces la metodología puede ser un poquito complicada si incluimos esos aspectos matemáticos, pero vendrán los anexos al rescate. Entonces, pasamos a contar cuáles fueron los resultados. Aquí debe de haber mucha uniformidad y se deben presentar elementos que apoyen digamos, el entendimiento de esos resultados, porque quizá yo esté muy clara de mis variables, esté muy clara de mis conceptos, pero aquí yo debo ayudar al lector a que entienda eso que yo entendí. Y podemos usar cuadros, figuras, pero cuidando mucho la forma de esos cuadros y figuras. En muchas ocasiones tenemos mucha información que colocar en los resultados, muchas tablas, muchos gráficos o muchos otros temas que queremos incluir, por ejemplo, cuando tenemos encuestas, que hay un mar de información. Una recomendación es, si entendemos que podemos abrumar al lector con tanto elemento de los resultados, podemos crear un anexo. Y en ese anexo, entonces, colocar informaciones extra que le van a servir a ese lector de forma opcional, no como parte del cuerpo, que puede ser un poquito contradictorio. Luego, entonces, de los resultados, viene la parte donde tenemos que ser más creativos en todo el texto, y es la parte de discusión y conclusiones. Aquí yo hablo de los hallazgos que yo encuentro de forma interpretativa, planteo mis recomendaciones, que también es una parte bastante complicada, y presento mis conclusiones, las conclusiones frente a todo eso que observé. Aquí, claro, vamos a tener un aspecto bastante subjetivo, pero es muy importante tratar de mantenernos un poquito al margen y hacer esta parte lo más impersonal posible. De nuevo, vamos a estar hablando de algo que yo como autor opino, probablemente, de algo que un grupo de autores opina, pero tenemos que tratar de plantearlo de la forma más impersonal que podamos. Por último, entonces, vienen los agradecimientos. Esto se coloca en el caso de que sea necesario por alguna contribución en el texto de alguna persona en específico. No siempre esto lo van a pedir para revistas o para publicaciones. Y una parte clave que son las referencias. Aquí debe haber uniformidad con las referencias utilizadas a lo largo del texto
y con lo que se coloque aquí. Lo que usted tenga en el texto en cuanto a citas, en cuanto a referencia de algún autor, debe de verse reflejado en estas referencias. Y luego vamos a ver un poquito de eso. Entonces, fíjense, bueno, esta tabla quizá no se ve tan clara, pero aquí nos habla un poquito de cómo deben distribuirse las partes del texto según algunas fuentes de diferentes lugares. Este material es de una universidad colombiana. Entonces, fíjense el promedio nacional. ¿Cómo se divide? ¿Cómo los autores en este país dividen las partes de su texto? Primero, la introducción ocupa en promedio 16-17%. El método ocupa cerca de 16%. Y fíjense cómo los resultados y las discusiones y conclusiones ocupan la mayor parte del texto, con las referencias al final con cerca de un 15%. Los autores entonces internacionales, ya esto es referencia internacional, en cuanto a la introducción, cerca de un 22% del texto corresponde a esta parte. Aquí en la introducción ellos hablan de introducción y marco teórico. Fíjense la importancia de ese marco teórico y de esos antecedentes a mi texto. En la parte del método, cerca del 18%, y fíjense de nuevo cómo los resultados y la discusión y conclusiones ocupan la mayor parte del cuerpo del texto, si los vemos como algo que va unido. Y las referencias ocupan un poquito menos de espacio. Entonces, en promedio, las partes que deberían ocupar más espacio en nuestro trabajo son los resultados y la discusión y conclusiones, si los vemos unidos. Como un elemento, los resultados. De igual forma, cada parte tiene su importancia. Entonces, vamos al siguiente. Con relación a los formatos de citas y a esas referencias que debemos utilizar, hay muchos estilos y van a depender mucho de la disciplina de la que estemos hablando. Para las ciencias sociales, el estilo más utilizado es el APA y probablemente muchos de ustedes hayan utilizado este estilo. Aquí, a la hora de hablar de citas y de referencias en el texto, hablamos de un esquema autor-fecha. O sea, en el texto, si yo tomo una cita de cierto autor, pues yo voy a colocar, para referirme a ella, el nombre o apellido del autor y la fecha. Hay otros formatos distintos que se utilizan para otras disciplinas, que por ejemplo tienen un formato numérico, donde se le va dando seguimiento a través de un orden numérico a las diferentes citas que yo coloco en el texto. Otros lo hacen a través de colocar el autor y el número de la página. Y así sucesivamente. Hay distintos tipos de referencias. El más utilizado es el APA. Yo también he utilizado el MLA. No sé si alguno de ustedes ha utilizado algún otro de los que se mencionan aquí. Estos son 10 de los más utilizados, pero hay muchos más. De hecho, hay varias universidades que tienen, bueno, por ejemplo, vemos a Harvard, que tienen su propia forma de referenciar para ciertos estilos. Exacto. El estilo Chicago, por ejemplo. ¿Qué es lo importante del formato de citación? En un trabajo científico o académico, nosotros necesitamos una bibliografía que esté organizada y con una buena estructura, en la que todo conecte, en la que todo lo que yo discuta en el texto conecte con esa página final de referencias. Entonces, yo necesito dos elementos fundamentales. Esas citas en el texto, que son esa referencia breve, ya sea dentro del párrafo, como nota al pie de página o al pie del capítulo, y las referencias bibliográficas que van al final, que ya ahí yo tengo la nota completa del autor o los autores, las fechas relacionadas, y dependiendo de la metodología voy a tener la casa editora, la ciudad y algunas informaciones adicionales para identificar la localización del texto dónde va. Entonces, son dos cosas a las que les tenemos que prestar atención. Muchas ocasiones nos olvidamos quizá de las citas en el texto y solo nos enfocamos en hacer el listado de los materiales, ya sea libros o artículos que utilizamos, pero deben de estar conectados. Yo siempre recomiendo, cada vez que usted haga una cita en el texto, colocamos entonces las referencias bibliográficas, lo listamos en nuestras referencias bibliográficas para tenerlas
ahí para el final. Entonces, en general, a la hora de no importa el estilo de citar, puede ser que usted use APA, que es el más común, o que use el Chicago, Harvard, dependiendo del tipo de texto que tenga, pero todos usan los mismos elementos. Y a la hora de identificar las fuentes, los necesitamos. Primero, ¿quién es el autor? ¿Cuál es el título del texto? ¿Dónde está esa información? Y dependiendo de dónde está la información, vamos a tener diferentes formas de citarlo. Y les comparto en la presentación algunos links útiles en este sentido. Por ejemplo, es muy diferente citar una revista que un libro, que una página web, pero para todos ellos los diferentes estilos tienen sugerencias de cómo hacerlo. La fecha de edición y datos que permitan la identificación exacta del material. Por ejemplo, el volumen, la página en la que se encuentra, etcétera. O sea, dependiendo del estilo de citación, necesitaremos estos elementos y los colocaremos de diferente forma. Entonces, algo importante que se me olvidó decirles al inicio, es que yo les voy a compartir esta presentación con estas informaciones que son bastante sencillas, pero que igual entiendo que pueden servirles. Y en cada uno de los slides van a tener uno o varios links con elementos útiles relacionados al contenido de ese link. Por ejemplo, en la parte de las citas van a tener información sobre los diferentes formatos y su detalle, y también información sobre el formato APA, que es el más utilizado. Así ustedes se pueden ayudar un poquito de esas informaciones, y de igual forma, si tienen preguntas, quedo a la orden. Al hablar entonces de la redacción de artículos cortos, aplica todo lo que acabamos de conversar, pero sabemos que va a ser en un espacio un poquito más pequeño y que vamos a tener probablemente que fusionar alguna de las secciones y ser mucho más concisos que en un artículo largo. Ese es uno de los retos de esta parte. ¿Tú puedes pasar, Mónica? Entonces, ¿cuál es el paso a paso para escribir un artículo? Principalmente cuando hablamos de un artículo corto. Lo primero que yo necesito es determinar mi tópico o pregunta a abordar. Yo debo de tener claridad de cuál es la cuestionante que yo tengo y tener un alcance más o menos definido en un inicio, que como les dije puede cambiar. Tener ese alcance más o menos definido para así entonces comenzar a investigar a partir de ahí. Entonces, luego de yo determinar mi tópico, yo establezco una tesis o hipótesis. Claro, en ese intermedio yo comienzo a investigar sobre mi tema. Ya después de que yo tengo esa tesis o esa hipótesis clara, esa pregunta de investigación que me va a guiar en mi trabajo, yo comienzo a hacer mi revisión literaria y a investigar y leer toda la información disponible relacionada y comenzar a levantar aquella que es relevante para lo que yo estoy haciendo. Después entonces toca la parte más difícil probablemente, y es organizar los materiales que tengo disponible y la estructura del trabajo. Luego les voy a compartir cuál es la estructura básica de un trabajo ya cuando es corto, pero más que la estructura en cuanto a cuáles secciones va a tener, es la estructura en cuanto a cómo yo voy a organizar la información para que encaje. Que sí, esa parte conlleva el reto de ser creativos y de filtrar bastante. Luego entonces que ya yo tengo claro mi material y la estructura de mi trabajo, entonces comienzo a hacer mi borrador. Comienzo a redactar, es un proceso de prueba y error, y cuando tengo un borrador con el que me siento cómodo, entonces pasamos a la parte de revisar y editar el borrador. Aquí es muy importante que no solo sea una autorrevisión, sino que contemos con personas, ya sea, por ejemplo, nuestros compañeros de clase, algún profesor cercano o algún mentor que nos ayude a revisar este trabajo para así incorporar cualquier cosa que nosotros no estamos viendo. Eso es muy importante en las publicaciones. Un segundito. Entonces, finalmente, dependiendo de cuál es la finalidad de nuestro trabajo, porque de nuevo puede ser para una tarea,
de la universidad, puede ser para una publicación informal o ya para aplicar y publicar en una revista, verificar esos requisitos de trabajo solicitados y tratar de llevar un checklist para ver con cuáles se cumplen y cuáles no. Esa debería ser, digamos, la última verificación de mi trabajo. Verificar esos requisitos que me habían solicitado originalmente para ver si hay algo que se me escapa y poder incorporarlo. Entonces, a la hora de hablar de un texto corto, principalmente un texto de discusión, como suelen ser estos artículos cortos, tenemos 4 partes principales. Primero, la introducción, claro, contando con los elementos iniciales descriptivos. Yo tengo entonces mi introducción, donde debo hacer una introducción corta de mi tema, establecer la tesis, los puntos principales que se tratan en el trabajo y transicionar hacia el cuerpo del texto. Se parece mucho a lo que vimos de forma general, pero aquí es más corto. Entonces viene la parte del cuerpo del texto, que es un poquito más retadora en este tipo de artículos, porque aquí yo debo de tratar todos los puntos que requiero, sustentar con detalles y evidencia todo el trabajo que yo realicé, traer una síntesis de lo que yo leí en el tema, proveer contraste en el caso de que sea una discusión, proveer argumentación en el caso de que yo esté defendiendo puntualmente mi tesis y traer también a colación cuáles cosas nosotros creemos desde el tono más impersonal posible y citar autores o autoridades del tema. Esos serían elementos básicos del cuerpo de ese texto. Básicamente estamos resumiendo gran parte de nuestro trabajo en esa sección. En la conclusión, entonces, yo recapitularía esos puntos principales, reiteraría la tesis, ofrecería recomendaciones, de nuevo breves en este caso, y se ofrecen entonces unas palabras finales que deben de ser contundentes. Por último, entonces, lo que no debe faltar, colocar mis referencias, que como conversamos van atadas con las citas que se incluyen a lo largo del texto. Importante aquí, una introducción concisa y un cuerpo que cubra con todos los puntos del trabajo. Entonces, ¿qué yo les quería compartir? Déjenme ver si puedo compartir un link que tengo por aquí. Déjame intentarlo, Mónica. Ustedes, déjenme ver. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se ve perfecto. ¿Ven Ciencia y Sociedad y la página web que estoy compartiendo? Sí. Bien. Algo muy importante a la hora de pensar en artículos académicos es cuál es su fin. Y para mí, uno de los fines más importantes a la hora de escribir estos artículos es poder divulgar conocimiento. Una de las formas de hacerlo es a través de la publicación en revistas, ¿no? O en cualquier tipo de foro que nos permita hacerlo. Aquí en el país tenemos algunas formas de poder publicar los textos de diferentes áreas y no es tan difícil quizá. Normalmente, en universidades en el extranjero, esto es algo muy común, el tema de que haya un llamado a papers y que se publiquen en revistas, pero es muy difícil lograr entrar. Primero, por las referencias que se necesitan y segundo, porque son muy meticulosos a la hora de recibir trabajos. Entonces, a un autor le puede tomar hasta años llegar a que lo publiquen en una revista internacional, pero en lo que llegamos a las revistas internacionales, tenemos disponibles en República Dominicana algunos espacios donde, dependiendo del área, podemos publicar. Entonces, yo quería compartirles el caso de INTEC, que a través de su plataforma de Ciencia y Sociedad tiene originalmente una revista, cuando yo estudiaba hace 10 años, y ahora una serie de revistas de diferentes tópicos, que lo que buscan es tratar de regar la voz sobre todo ese conocimiento que se produce en el país en diferentes ámbitos. Por ejemplo, la revista original, la que yo conozco de mis años de estudiante en INTEC, es Ciencia y Sociedad, que era una revista trimestral de divulgación y difusión científica donde se tenían artículos multidisciplinarios. Luego entonces ellos comenzaron a crear otras revistas para tratar
de traer diferentes tópicos sobre la mesa, porque quizá en ciencia y sociedad no estaba tan claro cuál era la finalidad. Entonces, en 2017 crearon ciencia y educación, ciencia y salud, ciencia, economía y negocios, ciencia, ingeniería y aplicaciones, y ciencia, ambiente y clima. Entonces, estas son 5 revistas rama, digamos, de ciencia y sociedad, donde de forma abierta cualquier persona puede venir, someter cualquier tipo de trabajo, claro, con ciertos lineamientos según la revista, y que se publique. Por ejemplo, vamos a ir a algo que está conectado con mi área, la revista de ciencia, economía y negocios. Es una revista científica como las demás y la idea es poner sobre la mesa temas de interés conectados con las ciencias económicas, los temas de negocios, finanzas, etc. Entonces, vamos a ver la revista. Al año se hacen varios llamados para papers, ¿y qué ocurre? Que los autores depositan su trabajo, claro, siguiendo ciertos lineamientos y requisitos, son evaluados en un flujo que lleva diferentes pasos. Déjenme ver si yo tengo el flujo por aquí. ¿Pueden verlo, el flujo del trabajo de OJS? Sí. Bueno, entonces la idea es, OJS es esa plataforma donde se comparten los trabajos. Entonces la idea es que yo como autor envíe a la revista mi trabajo y que haya una serie de interacciones con diferentes personas de la revista, con el administrador de la revista, con un evaluador, con un corrector de estilo, de forma que si pasa esos filtros, mi texto pueda ser publicado con todas las de la ley en esa revista, yo contar con una publicación. Entonces, fíjense aquí cómo justamente ahora hay un llamado a someter artículos para Ciencia y Sociedad, la revista madre, digamos, de todas estas. Se vence hoy el llamado, pero quizá podamos estar listos para la próxima. Entonces, fíjense aquí cómo la idea es que sometamos nuestros escritos a través de la plataforma de INTEC. El tópico de esta ocasión, porque a veces tienen tópicos en especial, es estudios sobre las culturas populares del Caribe y América Latina, desde diferentes campos de las ciencias sociales y humanidades. Aquí esta revista está conectada con bases de datos muy importantes internacionales de información académica, que eso también es muy importante. Y fíjense cómo la fecha de envío es hoy y se publican en septiembre. Sería interesante conseguir el calendario de este tipo de revistas para nosotros tenerlo claro y en caso de tener inquietudes sobre ciertos tópicos y querer publicarlos, que lo sepamos con anticipación. Hay también llamados a someter artículos para concursos de diferentes entidades. Por ejemplo, me parece que ahora está abierto el concurso para el Banco Central, donde tanto economistas como personas relacionadas con ciencias sociales pueden someter sus trabajos. Hay concursos también de instituciones del Estado que buscan premiar ensayos, premiar artículos que hablen de políticas públicas, que hablen de investigación social. En fin, hay muchísimas oportunidades de nosotros tomar ese trabajo que hacemos y publicarlo o llevarlo a un concurso para que compita. Ya por último, que se nos acaba el tiempo, quería mostrarles rápidamente, pero esto no me deja, un trabajo sometido a la revista Ciencia, Economía y Negocios, para que ustedes vean rápidamente la estructura de esta persona. Este trabajo es un poquito largo, en comparación quizá con los tipos de trabajo que ustedes quieren hacer, pero al menos vamos viendo cuál fue el proceso para estas personas y qué incluyeron. Fíjense cómo aquí tenemos el nombre, Eficiencia y Competencia en el Mercado de Combustibles de la República Dominicana, el título. Aquí fue registrado el tópico en esta base de datos internacional. Entonces, estos son los autores, organizados en orden alfabético por el apellido, y sus contactos. Tenemos entonces cómo se debe citar. Fíjense acá cómo tenemos los autores, el año de publicación, el título de la revista e incluso hasta la página donde está de esa revista y dónde encontrarlo en esa base de datos internacional.
Entonces, rápidamente, tenemos el resumen, que en muchas ocasiones se coloca en español y en inglés. Las palabras clave con su código JEL. Luego van a tener de tarea buscar qué significan esos numeritos. Vemos la introducción, cómo la redactan. Y miren una parte importante de la introducción. Luego de ellos hablar de su tópico, aquí nos dicen cómo va a estar estructurado el texto, para que sepamos de forma clara qué es lo que vamos a ver. Entonces ya después entramos al cuerpo, donde se mezclan mis antecedentes con todo el detalle de lo que yo voy a trabajar. Exacto, ellos dividen en 4 partes ese cuerpo del texto. Voy a ir un poquito rápido, luego les paso igual la información. Y vienen a sus resultados. Aquí tienen críticas y recomendaciones a partir de todo lo discutido arriba. Comparten resultados en 1 o 2 tablas. Y finalmente vienen entonces, disculpen que voy muy rápido, a sus conclusiones, donde hacen recomendaciones y comentan acerca de lo que encontraron y su impacto. Por último, colocan algunas notas aclaratorias y tienen aquí entonces su listado de referencias en orden alfabético. Y los respectivos anexos, que ya ahí, bueno, dependiendo de qué tantas cosas nos queden fuera, podemos incluirlos. Entonces, yo creo que hasta aquí vamos a llegar para responder a sus preguntas. Por si tenemos muchas. Déjenme dejar de compartir esto y voy a ir al chat. Vamos a ver, levantando la mano, ¿quién tiene alguna pregunta? Sí, la presentación la vamos a enviar, yo se la voy a compartir a Mónica, es un poquito pulida y se la vamos a compartir. Gianni tiene una pregunta. Buenas noches. Ok, Hola. mira, tú dijiste que hay diversos estilos para citar, como son APA, Harvard, Chicago, por ejemplo, que inclusive fui yo que lo mencioné. Y Sí. la pregunta viene en ¿cuál sería el formato per se del artículo científico? Porque mi pregunta, el estilo Chicago, se supone que la idea es citar al pie de página en cada hoja. Sin embargo, si se coloca toda la cita al final del artículo, no se sabe exactamente cuáles serían, digamos, las citas per se que uno cogió de cada libro. Ok, la idea sería, cuando tú vayas a utilizar el texto de la otra persona, hay distintas formas de citarlo, pero colocar en ese momento la referencia en el texto, por ejemplo en el APA, que es una de las formas más comunes. En ese que tú mencionas se coloca al pie de página y se sigue con un orden numérico para yo saber cuáles fueron. Pero en otro formato se utiliza en el texto, porque en algunos casos tú vas a tener que en revistas te piden que no utilices pie de página por la dificultad para el editor de esa parte. Te piden tener, por ejemplo, notas al margen o aclaraciones al margen, pero no utilizar pie de página. Entonces, el formato APA en ese caso es bien conveniente porque tú lo que vas haciendo es, a lo largo del texto, colocando tus referencias en el texto. Y ya luego, en tu bibliografía, tomas esas referencias, las detallas y las organizas alfabéticamente. Es menos conveniente en el sentido de encontrar lo que tú estás referenciando, pero nos ayuda a tener un texto más limpio. Ese es el punto clave. O sea, yo he utilizado el método APA en los monográficos y tesis, que el trabajo que uno realiza, el trabajo final para uno graduarse en la universidad. Pero el método Chicago en diversas competencias, tanto nacionales como internacionales. Y yo literalmente me voy por el método Chicago porque permite que tú visualices primero, en qué documento, el autor, exactamente la página, si fue textual o no. O sea, como que hay como mayor facilidad de que el lector sepa si esas son palabras tuyas, si en realidad tú la cogiste de un libro, de una fuente fiable, si a esa persona le interesa buscar esa fuente de una
irse directamente a la página per se donde tú sacas la información, a diferencia de APA, que si yo cito, por ejemplo, la Constitución de la República Dominicana en una misma página, yo tengo que poner, o sea, entre el paréntesis, se pondría, vamos a poner un ejemplo, Constitución de la República Dominicana, 2015, y varias veces se va a repetir Constitución de la República Dominicana, 2015. O sea, no permite al lector saber si en la primera cita yo cité el artículo 15 y en la segunda cité el artículo 40, por ejemplo. Y por eso la importancia de elegir el estilo de acuerdo al fin del texto y de acuerdo también al área en que aplique, porque probablemente para esos elementos que tú mencionas, la técnica de Chicago puede ser mejor, o la MLA, que también es bastante detallada, pero no necesariamente todos los textos que se hagan públicos requieren de esa parte, porque el lector va a depender mucho de tu lector. No necesariamente tu lector necesite de esas informaciones para entender tu texto. Por ahí iría el asunto. Pero al final, el estilo va a depender de la finalidad del texto. Lo que sí, al final el APA es el más utilizado. Y en muchos de los foros de recepción de trabajos, te van a pedir que te bases en los criterios de APA, por ser el de más amplio alcance. ¿Alguna otra pregunta? Emily hace una pregunta en el chat. Dice, no sé si aplica en economía, pero las referencias no toman prioridades que no sean por orden alfabético. La pregunta viene porque en derecho muchas veces nos dicen, háganlo por orden de peso. Ejemplo, la Constitución primero. ¿Recomienda en base a su experiencia si tomar el orden alfabético? En base a mi experiencia, siempre lo he visto con el orden alfabético, pero de nuevo, quizá yo utilice otro tipo de referencias a las que tú utilizas. Entonces, yo lo que sugeriría es clarificar muy bien qué estilo se está pidiendo a la hora de redactar cualquier trabajo y si hay alguna especificación para las referencias. Paola. Es que no me quedó claro lo de la parte de metodología, que la verdad no sé si en el ejemplo que presentó estaba ahí la parte de la metodología en el artículo, para ver, o sea, ya usted había dicho los datos, pero la forma diferenciada de una investigación común, ¿cómo se presentaría? Ok, en ese caso, ellos no incluyeron mucho del aspecto metodológico porque es un texto corto. Si vemos, y probablemente sea el resumen de un texto más grande. Si vemos quizá un texto más grande, podemos entonces ver el detalle donde sí se explica cómo ellos hicieron esa regresión que presenta. Si quieren, vamos a verlo de nuevo. ¿Dónde está? ¿Pueden ver la pantalla? Vamos a volver aquí. Aquí ellos no distinguen entre aspectos metodológicos, resultados y otros elementos que sí vimos por separado en la estructura general. Aquí ellos simplemente comentan cuáles son los resultados de lo que utilizaron, pero no dan mucho detalle acerca de su metodología por la extensión de este trabajo. Te voy a mostrar, déjame mostrarte quizá una metodología para que tú sepas de qué te hablo. De nuevo, esto aplica bastante para, déjame buscarlo aquí, para textos relacionados con economía, por ejemplo, que pueden aplicar perfectamente a ustedes. Déjenme buscar este texto. Déjenme buscar este PDF. ¿Pueden verlo? Me imagino que todavía no. Déjenme.
¿Pueden verlo ahora? Nada. No, no podemos verlo. Ok, un segundito. Déjame ponerte un ejemplo de uno de mis trabajos. Mira qué pasaba en este trabajo. Aquí se estaba haciendo una investigación en base a datos, ¿no? Entonces, como este era un trabajo extenso, se tomó la metodología que se iba a utilizar y se describió. Entonces, aquí en este trabajo se dijo, bueno, nosotros vamos a utilizar cierta metodología de tal fuente y así se ve. Se colocan las fórmulas matemáticas, por ejemplo, o cualquier información acerca del cómo. Imagínate que tú vayas a hacer una encuesta, aquí tú colocas la información de esa encuesta y vas contando qué tú vas a utilizar y en el caso de tener datos, cuáles datos tú vas a utilizar. Ya a partir de ahí, cuando entendemos cuál es el método que tú vas a utilizar, entonces tú puedes compartir tus resultados en base a ese método y esos datos. Esa sería la idea. No sé si esto ayuda a tu pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No entendí muy bien sobre el marco teórico. Todo depende del área a tratar. ¿Cómo sabemos las pautas de cada área? Eso va a venir dado por la finalidad que tenga tu texto. Y siempre, no importa el área, tú vas a tener ciertos lineamientos. Por ejemplo, si es un texto relacionado con temas médicos, se supone que hay ciertos lineamientos para ese tipo de texto. Y tú lo vas a poder encontrar a partir del estilo de texto o de las indicaciones que recibas de a quien va dirigido ese texto. En el caso de economía, hay bastante información y de hecho hay materiales donde se te explica más o menos qué debe tener un texto. Y entiendo que eso debe de ser similar para las diferentes áreas. También podemos basarnos en textos previos para entender qué incluyen los autores de nuestras áreas en sus trabajos. Por ejemplo, a la hora de yo revisar textos relacionados con cualquier tópico, cuando hago investigación de forma independiente, lo primero que yo hago es investigar qué han hecho otras personas que se relacionen. Y con mucho de ese profundizar en qué hicieron y cómo lo hicieron, pues nos vamos creando una idea de cómo formar nuestro texto. Y hay muchísima información, no solo de los estilos, sino de bases de datos que nos hablan mucho de tips para esto. Y yo les comparto unos cuantos tips generales en la presentación que les pueden ayudar. ¿Alguna otra pregunta? Déjenme poner esto. Quizá es cortito tiempo para compartir y responder cada una de las dudas sobre la redacción de este tipo de temas, pero espero que al menos este inicio pueda ayudarles a mejorar lo que ya han hecho, que sé que muchos ya han trabajado en este tipo de cosas, y a tener nuevas ideas para seguir trabajando. Algo que yo les quería compartir eran unos tips generales, rapidito, antes de terminar, para este tipo de redacción. Lo primero es escoger bien el mensaje que se quiere compartir y saber bien cuál es mi público. Eso me va a ayudar desde el inicio a saber qué cosas van y qué cosas no. Muy importante ponernos en el lugar del lector y tener claro que probablemente nuestro texto no solo lo lea un profesor si se llega a publicar, sino que va a llegar a personas de distintos niveles que necesitan entender de la mejor forma lo que usted está compartiendo. Muy importante, una recomendación, escriban y háganlo sin miedo.
aunque se sientan quizá inseguros, aunque no estén claros de qué es lo que están haciendo, comiencen a redactar sus ideas en relación a los diferentes tópicos que trabajan y luego le van dando forma. Apóyense las personas que les rodean para la revisión de esos textos, hagan que sus amigos lean los textos, búsquense un profesor que los apoye. Muy importante lo de tener un mentor en este sentido, que tenga buena experiencia y que los pueda guiar. Y lo último, algo que quizá a mí no me dijeron hace muchos años, y es tratar de publicar, y no importa dónde. El hecho de ustedes poder tomar su trabajo y llevarlo ya sea a una revista, a una página web, hasta un periódico en el que tengan chance de publicar es muy importante. Y esto no solo les ayuda si quieren hacer vida académica, esto es muy importante para su currículum, primero, y segundo, para que esas ideas que ustedes tengan comiencen a llegar y comencemos a impactar nuestras diferentes áreas. Esas serían mis recomendaciones. Excelente, muchísimas gracias, Ariadne, por compartir con nosotros, nosotras esta tarde, noche. Y sí, vamos a seguir en contacto, definitivamente le vamos a compartir la presentación y también otros recursos, especialmente los links a esas revistas específicas que pueden tomarla como ejemplo al momento de redactar, y también la grabación del taller la vamos a tener disponible. Así que Ariadne, muchísimas gracias. No sé si la profe Mayra quisiera decir algo también para cerrar. Bueno, yo le doy un aplausito virtual. Muchísimas gracias, Ariadne. Me encantó, muy sencillo todo. La verdad es que fueron tips muy, muy puntuales y yo creo que se aprende en la práctica. Así que así mismo. Ya nos verán redactando mucho por ahí. Nada, y cualquier pregunta que tengan de este lado a la orden. Gracias por la invitación. A ti, muchísimas gracias. Ya tú eres parte de la Ariadne. Gracias.